cuando ocurre el genocidio, cuando Rivera planea el genocidio en Salsipuedes, los charrúas va toda la nación charrúa a Salsipuedes, con las mujeres y los niños. Parece que habían hecho como un acuerdo con Rivera les había prometido una tierra, ellos estaban necesitando un espacio físico porque habían sido desplazados de todos lados. Artigas los había tenido en el Arerunguá, en la zona de Salto, Paysandú, de Entre Ríos para arriba, digamos, frente a Concordia. Era una tierra que era de Artigas, los tuvo ahí como en el último refugio, en ese lugar que le llamaban el lejano norte, porque nadie llegaba. Pero cuando Artigas se va al Paraguay, ellos quedan absolutamente desprotegidos. Y pasan a ser llamados la peste artigueña o artiguista. ¿A todos los charrúas? Sí, de parte de los españoles, ¿no? Ellos quedaron absolutamente desprotegidos. El único que los que hizo algo por ellos fue Artigas, ¿no? Cuando la reforma, cuando las instrucciones del 13, cuando el reparto de tierras incluye, bueno, en su famosa frase que los más infelices sean los más privilegiados. ¿Qué te produce esta imagen, Patricia? Inevitablemente me produce dolor, porque eso es inevitable, que me produce dolor, porque con estos seres, a mí de niña se me enseñó que ellos no eran seres, que eran indios, que eran como animales, ¿no? Eso lo aprendí en la escuela. Y después descubrí, cuando me empecé a informar, descubrí toda la cultura que había, que eran pueblos los de acá, que si bien cantaban poco y eran poco expresivos en lo cultural, pero tenían un montón de, vamos a decir, lo que me han contado, de valores. Por ejemplo, el valor de la palabra. Le daban mucho valor a la palabra, tanto valor que se cuidaba la palabra y no se hablaba con un extraño en charrúa. Con el extraño, con el de afuera se hablaba en guaraní, ellos manejaban el guaraní. Y no sabemos los nombres reales. Baimaca, que se convirtió en cacique después, Baimaca no es charrúa el nombre. Ellos usaban hacia afuera otros nombres como para proteger la identidad del colectivo. Y también me contaron que era una comunidad horizontal, que no había líderes, que se forman o se nombran los caciques como en esa necesidad de buscar una estrategia para resistir. O sea, como una asamblea. Sí, como el que está mejor preparado para dirigir. Bueno, hay que enfrentarse ahora, llegó el momento de pelear porque nos vienen a invadir, ahí se nombra, bueno, vos andás mejor con la lanza, vos con el arco, y ahí se nombran los caciques, pero no era una sociedad que tuviera, como otros pueblos originarios, que tuviera tema de liderazgo, ¿no? Horizontalidad le llamamos, es lo que se me ha transmitido. Los pueblos charrúa, o el pueblo charrúa, solamente en la banda oriental. No, el pueblo charrúa, la nación charrúa estaba emplazada en lo que hoy es Uruguay y lo que es al otro lado del río Uruguay, ¿no? En toda la costa, porque el río no nos separa, nos separaba. Claro. El río era simplemente se cruzaba con naturalidad, incluso también la nación charrúa llega hasta lo que es el sur de Brasil, que ahí vive una comunidad, hoy por hoy una comunidad charrúa que se llama Comunidad Polidoro, si no me equivoco, y ellos mantienen la lengua, lo que quedó de la lengua. Bueno, el tema es que ellos, los pueblos originarios de acá, eran como una amenaza para los latifundistas que llegan desde el otro continente con su ganado, queriendo adueñarse de las tierras. Tenían a los originarios de acá, que los empiezan a querer desplazar, ¿no? Y ellos resisten. Esto no sé de dónde lo sé, pero sé que resisten como no resistió ninguna otra nación de por acá. Resistieron, y hay datos de la cantidad de gente que pudieron, con lo pequeño que era la población, que creemos que eran miles, 2.000, 3.000, no más, pudieron resistir el ataque de muchos más miles de extranjeros, tenían como una gran capacidad de resistencia.
Y bueno, pero llega ese punto en que se planea políticamente el genocidio de la nación charrúa, que implica muchas etnias, ¿no? La macroetnia charrúa, o sea, dentro del charrúa está el guenoa, todas las diferentes comunidades que vivían acá, en las diferentes partes emplazadas, como te decía hoy, ¿no? Del territorio. Y Rivera planifica el tema de exterminar a esta nación porque eran justamente una amenaza, que le atacaban las vacas, que vivían donde quería vivir el blanco, en fin. Entonces se planea lo que se llamó el genocidio de Salsipuedes. Aparentemente él les convida a ir a pelear contra los portugueses a cambio de una tierra para que se pudieran por fin asentar, y los convoca allí. Este lugar está hoy afectado por la minería también, amenazado. Está entre los Paysandú y Tacuarembó. Allí corre un arroyo que se llama Arroyo Salsipuedes, que se corta con otro arroyo que se llama Tiatucura. Y el Salsipuedes es un arroyo con la característica que cuando crecen las aguas no sale el ganado, se forma como una horqueta en hacer entre las dos corrientes, entre el Salsipuedes y el Tiatucura, y ahí se encerraba el ganado, naturalmente, digamos. La idea era encerrarlos a ellos ahí, la idea fue esa. Se los convoca ahí, ellos vienen bajando, marchando desde el norte hacia ahí, ¿no? hacia el noreste, con las mujeres, se les pide que lleven las familias porque supuestamente ellos iban a asentar después de esa batalla con los portugueses, y viajan, es como una peregrinación de toda la nación charrúa hacia ahí. Estuve en ese lugar 3 veces, mismo donde fue Fue una trampa tendida. Sí, fue una trampa pensada, premeditada de antemano. La idea era exterminarlos. Es más, no sé cómo lo sé también, no me acuerdo quién me lo contó, pero se cuenta que, bueno, ellos le piden que dejen las armas que tenían, que eran las lanzas y los arcos. Se cuenta que le dieron mucho alcohol. Y a la mañana siguiente Rivera tenía acordado, la tropa de Rivera, los soldados de Rivera no sabían que iban a matar indios, a matar charrúas. Esto lo sabían solo los comandantes de esa acción, ¿no? Rivera y algún otro más. Rivera planea con uno de sus comandantes que iba a llamar a un cacique charrúa, que también se llamaba Polidoro, y que cuando le pide el cuchillo para cortar su tabaco, esa era la señal que tenían los demás, y que al momento de pedirle el cuchillo tenía que empezar el ataque, para que la tropa de Rivera, los que eran españoles, criollos, creyeran que el indio lo estaba atacando, y era que le estaba pidiendo el cuchillo. Entonces le pide el cuchillo, el indio le da el cuchillo, la tropa cree que lo está amenazando a Rivera y ahí atacan, es la excusa para atacar. Los agarran absolutamente desprevenidos. Y bueno, y allí ocurre una enorme masacre, ¿no? Matan tanto a los hombres como a las mujeres, a los niños. Algún sobreviviente, que los hubieron ellos 3, Senaque, Baimaca y Tacuabé, estuvieron en Salsipuedes, los 3. Y los 3 lograron escapar. Fueron 3 sobrevivientes del genocidio, que luego los atrapan, los capturan y los compra un francés, que no me acuerdo el apellido ahora. Los compra como a mercancía, sí. Los compra y este hombre piensa en llevárselos a Francia y en exponerlos en Francia en un museo. Entonces se compra a ellos 4. A Guyunusa, que todavía no estaba embarazada, a Guyunusa, y al cacique Baimaca, que estaba en unos 40 y pico de años, a Tacuabé, que era un joven de 20 y poco, y a Senaque, que era un médico, era un brujo, le decían ellos, también guerrero toda su vida, pero que conocía además mucho de medicina. Así que los 3 sobrevivientes de ese genocidio, que fue terrible, porque fue eso, ¿no? Exterminar la nación. Hasta el día de hoy no encontramos un hueso de la nación charrúa. Se cuenta de los sobrevivientes que quedaron, le contaron a sus nietos y y así fue por relato oral, de que lo que se hizo fue con los cuerpos que se les abría el abdomen, se los cargaban en unas carretas, en unos carros, y se los tira en una laguna que hay ahí también.
donde juntan los dos arroyos, hay una laguna, que es un lugar hermoso, que se llama la Laguna del Silencio. Bueno, las crónicas orales son que los cuerpos los tiraron ahí. Yo tengo amigos que se han sumergido en esa laguna buscando el fondo y no han podido encontrar el fondo. Una laguna que nunca se ha secado, en los peores periodos de seca. Bueno, allí se tiran los cuerpos y hasta el día de hoy no se ha hecho ninguna investigación histórica de si allí, porque por más profunda que sea, en algún lado debe haber algún hueso. De esto hace 170 años, los huesos deben de estar. Bueno, no se ha investigado. Nunca nadie ha intentado revisar esas páginas de la historia, porque ahí está todo el tema del partido, que ya era partido de gobierno, el Partido Colorado, con su presidente Rivera, que tendría que hacerse cargo de este genocidio.